Buenas tardes, me llamo Sol Valdés. Este trabajo forma parte de la materia optativa Seminario, Identidades Étnicas y Estados Nacionales en el siglo XIX de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, vamos a hacer un análisis del libro de Alan Knight, La Revolución Cósmica. Durante el desarrollo de este trabajo vamos a intentar explicar por qué él llama a la Revolución Mexicana, la considera una revolución cósmica. Bueno, primeramente vamos a hacer un análisis de cuáles fueron los inicios de la Revolución Mexicana y qué es lo que se plantea el autor con el análisis de esto. Primeramente él se pregunta si existe o si hay espacio para una nueva interpretación de lo que se cree que ocurrió, o de interpretación, del proceso de la Revolución Mexicana. Para empezar a hablar de la Revolución Mexicana, primero vamos a dar un pantallazo, de por qué nace la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana nace como respuesta al porfirismo. Bueno, el porfirismo fue un periodo de gobierno dictatorial comandado por un militar mexicano, Porfirio Díaz, a cual le debe el nombre, que abarca desde 1876 a 1911. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que ejerce la presidencia durante aproximadamente 30 años. El objetivo, que proclamaba este tipo de gobierno era el orden, la paz y el progreso de México. Para ello se llevaron a cabo diferentes políticas que buscaban la realización de estas características. Primeramente, Porfirio Díaz buscó crear lazos políticos y económicos con los Estados Unidos. También esto llevó a un proceso de modernización que implicó la creación de infraestructura ferroviaria, maquinaria y tecnología innovadora. También esto se debe también al desarrollo económico industrial que acontece en México durante este periodo, ¿no? Y luego también ocurre un proceso que es el mercado de tierras, que Porfirio Díaz hace la venta de tierras de orden público a extranjeros y a familias aristócratas, creando de esta manera diferentes lazos con un sector, de México, ¿no? Con la aristocracia. Acá podemos ver también cómo él va creando lazos con con este grupo social que a la vez sostienen, este tipo de gobierno, ya que, se ven implicados porque, favorece a sus distintos intereses, ¿no? Siguiendo con el análisis del autor, él va a considerar la Revolución Mexicana como, o el concepto directamente de revolución, como un movimiento político, militar, socioeconómico y cultural, ¿no? Luego, como marco cronológico, el autor va a discutir a la vez con diferentes autores que asignan a la revolución un periodo que va desde 1910 a 1914. Para estos tipos de autores, la revolución abarcaba esa periodicidad. Pero el autor no está de acuerdo con esto, dado que dice que el periodo de la revolución abarca desde 1910 hasta 1940, no solo lo que él considera como la revolución armada, sino mucho más, ya que considera que la revolución es un proceso histórico real, que también que abarca desde la revolución armada, que si se quiere es un tipo de revolución un poco más violenta, y al periodo de posguerra. Siguiendo esto, vamos a distinguir primero el marco cronológico en el que él trabaja, ¿no? Y también cuál va a ser el marco cronológico que va a trabajar y analizar y comparar, ¿no?
En 1910 es el primero, en 1910 a 1940. Él va a decir que en este periodo ocurre un cambio radical del sistema de gobierno, de un sistema oligárquico y personalista a otro más popular, oligárquico y personalista por Porfirio Díaz, a otro más popular basado en una organización masiva. Los grandes latifundios del porfiriato fueron repartidos. La industria petrolera fue nacionalizada y el movimiento anticlerical fue un punto muy importante para la revolución. En este punto voy a volver un poquito después, que lo vamos a retomar porque es un punto que lo trabaja mucho el autor. El segundo periodo que él va a trabajar va a ser 1940 a 1970, en donde va a decir que si bien el cambio y el trastorno fue menor en comparación con el primer periodo, los mexicanos perciben el cambio de manera más gradual y más acrecentadora. Y bueno, siguiendo con esto, vamos a ver cuál era el objetivo, digamos, del autor al hacer este análisis, esta comparación de la Revolución Mexicana. Me estoy olvidando que, bueno, el autor durante todo el desarrollo de su trabajo va a comparar diferentes procesos que ocurrieron, o va a comparar, sí, bueno, va a comparar la Revolución Mexicana con otros tipos de revoluciones que ocurrieron durante el siglo XX. Y bueno, yo lo considero como cuál era el objetivo de este autor al hacer este análisis comparativo. A mi entendimiento, él lo que quería era desmitificar la revolución en sí. Más quería como que se la vea como un proceso histórico real, en el sentido de que fueron eventos o procesos que en sí tienen una coherencia y que por lo tanto forma parte de una unidad histórica válida, ¿no? Como habíamos dicho, toma la revolución como un hecho histórico real. También, a la vez que su marco cronológico se divide en dos periodos de comparación, también va a analizar a su vez la conmemoración cincuentenaria de la Revolución Mexicana en 1960 y la conmemoración centenaria, comparando de esta manera cuáles eran las formas en la que se celebraba la revolución. Entonces, él en un primer momento, en la conmemoración cincuentenaria, va a decir que fue una conmemoración mucho más entusiasta, en sí, donde hay una formulación gubernamental de la revolución. Es decir, como que se está creando por parte del Estado un relato mítico en donde se exaltecen, digamos, diferentes actitudes que se llevaron a cabo durante la revolución. Por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha, en donde entra ese Madero como el libertador, digamos. Y luego, en un segundo momento, analiza la conmemoración centenaria, en donde dice que es una conmemoración un poco más sobria, matizada y mucho más objetiva. Dice esto porque, bueno, ocurrieron diferentes situaciones políticas que llevaron a que la revolución cambie, digamos, que el relato de la revolución cambie, ¿no? Y bueno, él va a decir que en la actualidad la visión que se tiene de la revolución es un poco más neutral. O sea, sí se la considera como un proceso histórico importante, pero ya no como un mito político y menos sagrado, como se lo consideraba en la conmemoración cincuentenaria, digamos. Esto favorece la imagen que él tiene de la revolución, que la ve como la revolución como algo más fluido y algo más fragmentario. Bueno, siguiendo esta base sobre la cual trabaja el autor, él va a tomar como marco teórico para su estudio sobre la historiografía de la Revolución Mexicana el estudio de regionales y locales que se reconocen, se va a influenciar, digamos, por los estudios regionales y locales que van a permitirle al autor reconocer que en México existe una gran variedad regional, socioeconómica, política, etc.
¿Y qué es lo que a él le permitía explicar con este marco teórico? El decir que existen muchos Méxicos, por lo tanto, existen muchas devoluciones. Entonces, porque entonces, ¿qué nos permitiría este marco teórico? Nos permitiría tener un entendimiento, digamos, de que la revolución no fue un proceso totalitario, sino que fue un proceso complejo y difícil. Pero a la vez este marco teórico a él le resulta más convincente y además que está como más acorde a la realidad histórica de ese momento, ¿no?